De la mañana regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar por la vía telefónica a Ernesto Piedra, CEO de The Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, Ernesto? Amigo, muy buenos días. Querido, querido Juan Carlos, siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Vaya cierre de año, pero encantado de estar aquí contigo en este espacio radial tan importante, tan madrugador y tan rico de información, más con este año que cierra. Y yo diría que es la primera pandemia, la primera crisis de salud global que vivimos en hiperconectividad y vaya que nos ha cambiado la vida esta capacidad, pues de esto, de estar hiperconectados. Justo ya diste inicio al tema del cual pues vamos a platicar largo y tendido, porque es importante analizar lo que ha sucedido y tratar de generar un panorama de lo que va a suceder en 2021 con el sector de las telecomunicaciones, porque al inicio de la pandemia las telecomunicaciones crecieron, después cayeron junto con la economía, después volvieron a subir. ¿Qué podemos esperar para el cierre de 2020 y qué podemos esperar en 2021, mi estimado Ernesto? Mira, teníamos una perspectiva de año en telecomunicaciones. Telecomunicaciones, según el marco legal y regulatorio en México, comprende telecomunicaciones fijas, o sea, nuestras líneas fijas, nuestro internet fijo, móviles también con voz y datos. Ahora hacemos uso muy intensivo de el streaming de audio y video y también incluye la TV de paga, esta que hacemos por cable, por satélite, y traíamos una inercia sumamente positiva en donde, si bien ya veníamos creciendo, se esperaba que creciéramos todavía mucho más. Habíamos crecido 4.2% en el 2010, en el 2019 y esperábamos crecer más aún, sobre todo impulsados por el segmento móvil, que es el que pesa 6 de cada 10 pesos. Como bien dijiste, el primer trimestre arrancamos con muy buen dinamismo en todos los sentidos. Hablamos más, navegamos móvil más, eso es muy importante, querido Juan Carlos, porque la navegación móvil, o sea, Internet móvil, era sobre todo algo que hacían los usuarios de pospago, o sea, los que tenían un contrato ya desde hace años, porque el prepago vivía en mucha incertidumbre, no sabía cuánto le alcanzaba su crédito, no quería agotarlo, le parecía caro, pero desde que tuvimos esta llamada reforma hace prácticamente 6 años, 7 años, eh, por 10 pesos ya navegabas todo el día y todos empezamos a pedir la pizza, el transporte, el boleto del cine, etcétera, por la vía móvil. Y además, ¿eso a qué nos llevó? A comprar mejores equipos, mejores teléfonos inteligentes. Te pongo un dato. Hace 4 años 2 de cada 3 teléfonos inteligentes eran de lo que en la industria se llama gama baja. Eran de capacidades acotadas, limitadas, no mucha capacidad de memoria, no le podías agregar memoria, tampoco tenías un buen procesador o el mejor procesador, ni resolución de pantalla. Pero a partir de esta navegación, todos los usuarios nos dimos cuenta que era importante tener mejores equipos. Entonces, nos intensificamos, hicimos el esfuerzo presupuestal y hoy 72% de los equipos ya son de gama media y alta, o sea, equipos de alto poder. Y así arrancó el año. Pero pues lo que fue catastrófico, o podría ser un peor término, si lo encontrara, fue el segundo trimestre. Fíjate que el sector de telecomunicaciones, que regularmente opera en términos contracíclicos, o sea, aun cuando la economía cae, el sector crece, en el segundo trimestre cayó al mismo ritmo que la economía, 18%. Y eso es lo que nos deprimió toda la numeralia del sector, porque para este cierre del año prevemos tener una cifra negativa. Prevemos que el sector en su conjunto caiga
1.1%, no tanto como la economía, pero aún así no alcanza a compensar el resto del año, ni siquiera el último trimestre de alta estacionalidad, este terrible segundo trimestre del 2020 que tuvimos. Perspectiva para el próximo año, un crecimiento, una recuperación del crecimiento, junto con lo que se espera de la economía, pero en telecomunicaciones también. Creo que es importante poner en el panorama qué es lo que representaría esta caída y tú como experto en este sector, creo que lo puedes dar a conocer bien y es, ¿esta caída es la primera en cuánto tiempo? ¿O qué representa conforme a otras pandemias o conforme a otras crisis, más bien para ponerlo realmente en las palabras adecuadas, o frente a otras crisis que ha sufrido la economía mexicana? ¿Cómo es que se compara esta caída de 1.1% que ustedes están proyectando para este 2020? Y reitero, ¿desde cuándo es que no caía tanto el sector o por qué? Y más bien, ¿bajo qué circunstancias se había visto aquella otra caída que podemos ver en el futuro cercano o lejano? Depende de lo que tú nos cuentes así en lo siguiente, Ernesto. Mira, Juan Carlos, habíamos tenido la recesión de hace 11 años, que era de otra naturaleza, financiera, de bienes raíces, e incluso la del 2001, y el sector no había caído. Entonces, por eso siempre insistimos desde el grupo que el sector opera contracíclicamente, porque cada vez necesitamos dos cosas. Una, conectar a más gente, y dos, que todos estemos más y mejor conectados y nos vamos haciendo cada vez más intensivos en esta conectividad. Habíamos tenido una caída anual hace 6 años, pero debemos medida en ingresos. Pero déjame explicar el por qué fue esa caída. México, que registra una alta concentración de mercado, venía por efectos de esa falta de competitividad y de competencia, padeciendo tener precios muy altos en los servicios. Éramos el país más caro de la OECD, uno de los más caros del mundo, si no es que el más caro del mundo. Entonces, esa caída de hace 6 años fue de ingresos, pero por el efecto positivo de la baja de precios. Si tú recuerdas, hace 7 años, un minuto de prepago, de uso de prepago en servicios móviles, costaba 3.48 centavos, 3 pesos con 48 centavos. Éramos muy caros. Hoy un minuto cuesta, pues depende de cuánto hables, porque si decíamos que con 10 pesos puedes navegar y hablar ilimitadamente, pues el precio se te va a tasar en función de lo que hables. Si hablas eh, 10 minutos, pues te va a costar 1 peso el minuto. Si hablas 100 minutos, te va a costar una centésima parte de eso. Entonces, una décima parte de eso. Entonces, los precios bajaron, el consumo se elevó, pero no alcanzó a compensar, y entonces hace 6, 7 años hubo una caída en ingresos, pero hubo una mayor adopción de servicios fijos, móviles, etcétera. Ahora, ¿quién hace? Ahí hay un caso de caída del sector, pero podríamos decir por efectos positivos, por mayor adopción. Ahora, no todo ha sido negativo. ¿Quién ha crecido de manera muy importante? La TV de paga. Estos servicios empaquetados, porque como aquí lo vemos en Grupo Imagen, tenemos servicios convergentes. Tenemos radio, tenemos televisión, tenemos contenidos en audio y video. La TV de paga ha sido el sector o el segmento que ha alcanzado a compensar en buena medida esa caída. Venía creciendo a 2 dígitos por varios años porque vienen invirtiendo mucho, pero en el 2020, a diferencia del segmento móvil que cae 2.6% y del fijo que tradicionalmente viene cayendo y lo está haciendo en el año en 5.7%, el segmento de TV restringida, que es empaquetamiento de servicios, tele por cable,
tele por satélite, crece 7.5%. Es el único que se sostiene en esa tendencia contracíclica, porque ¿qué hicimos, Juan Carlos, en ese terrible segundo trimestre y el resto del año? Nos dimos Ernesto, cuenta, dame sí, oportunidad de que mantenerte ahí, nos mantenemos en la línea, vamos a un corte y regresamos con más porque... Y Ernesto, disculpa el abrupto corte, pero ya nos ganaban los comerciales. Por favor, vamos a seguir en la plática del sector de las comunicaciones. Estamos platicando con Ernesto Piedra, CEO de The Competitive Intelligence Unit. encantado, Juan Carlos. Pues comentábamos que uno de los efectos de esta pandemia es que nos dimos cuenta de la necesidad de tener más y mejor conectividad en nuestros domicilios privados, en nuestros hogares. Nos trajimos, Juan Carlos, tú lo viviste, yo lo viví, a la casa, nuestra oficina, nuestra escuela, nuestra universidad, toda nuestra actividad profesional, educativa, cultural, social. Hoy socializamos sobre plataformas abundantemente y pues necesitamos mejor conectividad, mayor ancho de banda, y fue lo que nos trajimos a la casa, y eso hizo que el grueso de nosotros tomáramos la decisión de ampliar nuestra capacidad, nuestro ancho de banda, no solo para ver servicios de OTT, Netflix en la noche, sino para estudiar, trabajar durante todo el día, y eso impulsó mucho a la TV restringida, la tele de paga por cable, por satélite, pero sobre todo por cable. Y pues fue un sector que alcanzó a compensar mucho la caída, pero no totalmente. Justo Y tratando de así, desmenuzar las cifras que nos estás dando y los comentarios que haces, por ejemplo, aquí es donde podríamos encontrar un auge por parte de Netflix, un auge por parte de lo que ha significado Disney Plus y su entrada al mercado, o cómo es que podemos sopesar eso por parte de las familias mexicanas que pues realmente han buscado este tipo de plataformas como una salida y se vieron los datos, por ejemplo, en la Unión Europea, en Estados Unidos. Aquí en México, ¿cómo es que se ha visto impactado ese mercado? exacto, en una muy creciente adopción. Ya YouTube con sus estadísticas hace 3 años nos había dicho: México, tú eres uno de los países con mayor gusto por las descargas. Somos un país muy intensivo en contenidos audiovisuales. Somos el segundo, de acuerdo con YouTube. Entonces, como bien apuntas, las plataformas de contenidos OTT que se vienen multiplicando vienen también siendo mayormente adoptadas en México. Nos gustan mucho, entonces estamos dedicando cada vez más recursos, no solo nos quedamos ya con una, sino tenemos, como bien dijiste, Disney Plus, Amazon Prime, Dream, etcétera, y las vamos contratando cada vez más. Estamos en una fase de expansión. Yo pensaría que esto es una especie de Big Bang, que primero viene esa explosión para que contratemos varias. Hay ahí un efecto, Juan Carlos, de ilusión monetaria. Parece que nos cuestan muy poco. En realidad son mayoritariamente accesibles, pero cuando haces la suma de todas las que tenemos contratadas, ya vemos el peso que tienen sobre nuestro presupuesto, pero además son plataformas que sin tener un buen ancho de banda no funcionan óptimamente. Entonces, también hay que contratar ese ancho de banda. Es previsible que una vez que madure este segmento, decidamos recortar algunas de acuerdo a nuestras preferencias. Pero hoy por hoy, yo casi lo pondré en términos de que esa conectividad en general a las redes fijas y móviles, esas plataformas, esa abundancia de contenidos han significado una suerte de vacuna en esta pandemia que nos ha permitido transcurrir menos negativamente todo este periodo. Pero sí, seguimos en ese doble efecto de mayor oferta y mayor demanda. Queremos más Estim- y estamos recibiendo mayor oferta. Estimado Ernesto, ¿existe alguna cifra acerca de cuál es la plataforma?
que no sea Netflix, porque obviamente Netflix es la que tiene más, pero ¿cuál es, aparte de Netflix, la que ha tenido más auge en estas llegadas como, insisto, Amazon Prime, Disney Plus? Disney Plus, lo que hizo a lo largo de todo un año de tener más de 80 millones de usuarios, creo que a todo mundo nos ha sorprendido. Aquí en México, ¿hay alguna cifra o hay algún dato que ya nos indique cómo está? Y sobre todo esto que mencionas que es muy importante, el drop rate o el porcentaje de abandono después de los primeros meses o semanas de prueba que tienen este tipo de plataformas? Sí, claro, en primer lugar, como bien dices, y desde hace años, 88% de los usuarios de plataformas ya estaba en Netflix. Amazon Prime es un segundo lugar que ya viene tocando a más del 30% de los hogares, de los conectados a plataformas. Disney Plus se prevé que haga una gran explosión, viene avanzando muy, muy rápido. Blim tiene el 9%, eh, que no es despreciable porque es un catálogo que siempre ha estado en los hogares mexicanos, y eso es por lo que toca a las plataformas de video. En los de audio, pues claramente está Spotify, que es el que mayoritariamente nos llega a todos. Y si te das cuenta, hacemos una suite de TV abierta, TV por internet, TV de paga, plataformas de audio, plataformas de video. Es un sistema muy, muy rico en el que estamos eh, conectándonos en la actualidad y creciendo. Vamos a regresarnos un poquito ya en la plática, ya que platicamos en cuestiones de streaming. Hay un sector que ha crecido impresionantemente. Creo que las últimas dos veces que hemos platicado, hemos tenido oportunidad de platicar de él, que son los operadores móviles virtuales, que son oportunidades de que surjan distintas opciones para comprar cuestiones de telefonía celular en nuestro país. Y hubo una bomba hace, creo que si no me fue un mes, mes y medio, con esta nueva, por ejemplo, de que Luisito Comunica tiene su propia operador móvil virtual, Así ¿no? es. Entonces, creo que se ha abierto de una manera impresionante el mercado de telefonía en nuestro país gracias a este tipo de opción. ¿Cómo es que es la actualidad y cómo es que una persona como un youtuber, Luisito Comunica, puede entrar en él? Así es. Mira, tenemos los operadores tradicionales o establecidos, que son claramente AT&T, Telcel y Telefónica. Telefónica en un proceso de reacomodar su modelo de negocios y de operación. Pero son los tradicionales que hemos tenido en los años recientes. Pero estos operadores móviles virtuales que tú comentas son empresas que revenden capacidad de los establecidos bajo su propia marca. Yo diría que han tenido dos etapas en su existencia. Entraron en operación hace prácticamente 6 años. Virgin fue el primero, y lo que intentó equivocadamente fue competir frontalmente a los operadores establecidos. Y entonces no le funcionó el modelo de negocio, porque no puedes confrontar para vender exactamente el mismo servicio a quien te provee esa capacidad. Pero en esta fase 2.0 que yo llamaría de los operadores móviles virtuales, ¿qué han hecho? Se han ido a nichos, como lo comentas con Luisito, como lo hacen otros operadores, Oxxo Móvil, por ejemplo, Easy Móvil, y hay una variedad que alcanza ya casi 40 operadores móviles virtuales. ¿Qué hacen? Lo que tratan es de darte un servicio adicional a lo que ellos procuran. Si Walmart te vende mercancías cuando vas empujando tu carrito, te dice, ¿y por qué no me dejas venderte también tiempo aire, de voz y de datos? No voy a buscar sustituir plenamente al operador que te lo da, pero si quieres, vente conmigo. Y lo que hacen son estrategias de retención para su actividad principal, y te venden en términos convenientes voz y datos para servicios móviles.
y han crecido impresionantemente. En el curso del año 2020 crecieron más del 50%. Vienen de una base relativamente pequeña, debemos decirlo, pero hoy ya suman al cierre de este año más de 3 millones de líneas operando, cuando tan solo un año antes eran prácticamente la mitad de ello. No es de esperar que estos operadores móviles virtuales representen el 50% del mercado, ni del 40%, pero sí es muy interesante ver cómo el conjunto de estos operadores, Freedom Pop, el de Soriana, Wii, Oxxo, Bait, Ismóvil, Pillofón, Megamóvil, una batería de nombres que están ya en esta constelación, alcancen a multiplicarse en millones en el mercado mexicano. Y como tú lo dijiste, es una alternativa más y esta solo puede ser buena noticia para el consumidor, porque es justamente el consumidor, somos tú y yo y nuestros amigos en la audiencia los que entonces decidimos con quién estar en estos servicios. Ernesto, se me está acabando el tiempo de la entrevista, pero por favor, ¿hay alguna lista o cuál es el operador móvil virtual que tiene más usuarios? Actualmente dices que son 40, entonces debe estar pulverizado esta cantidad de 3 millones de líneas que existen, pero ¿tiene el dato de quién es el que tiene más usuarios y cuál es como el top 5 de estos? Diríamos que los principales son Bait, que es el de Walmart, Easy Móvil está avanzando muy bien, Oxocel también, Freedom Pop, por supuesto. Freedom Pop es el número 1, respondiendo puntualmente a tu pregunta, y Wii también. Pero Freedom Pop está siendo el número 1, pero es una constelación muy cambiante. Trimestre a trimestre vienen apareciendo nombres e intercambiando posiciones, pero sí son definitivamente estos 5 los que hoy por hoy están mejor posicionados y siguen creciendo muy bien. Ernesto Piedras, CEO de The Competitive Intelligence Unit, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Juan Carlos, siempre es un gusto compartir contigo estas mañanas y con la audiencia. Un saludo a todos.